Black Ops Block Party es actualmente uno de los juegos que está en tendencia principalmente por la gran comunidad y el desarrollo que tiene este juego. Recordemos que este juego está impulsado por Epic Games, que son también desarrolladores y partners de lo que es Fortnite, uno de los juegos más populares actualmente. Así que dentro de este video vamos a conocer todo lo necesario para llegar a entrar a Black Ops Block Party, desde el marketplace, las temporadas, cuáles son los modos de juego, cómo se puede entrar y ganar dinero sin la necesidad de invertir, y también cómo llegar a ganar dinero invirtiendo. Black Ops Block Party es un juego bastante bien desarrollado, como lo pueden ver en este video, que de hecho, uno diría que los gráficos dentro de este video no son parecidos o no son tan similares a lo que vendría a ser el juego en verdad, pero ya lo van a ver y en serio que sí, es prácticamente este video define el juego muy bien. También dentro de este juego vamos a encontrar distintos modos de juego. Principalmente tenemos las carreras, la parte de los disparos o los deadshots, y también tenemos la recolección de vibraciones, que son unos rayos que también es bastante común jugarlo. Algo que también tiene este juego es que dentro de las temporadas, que actualmente hasta ahora está en la primera temporada y están muy bien desarrollada esta temporada, vamos a encontrar unos NFTs y también tenemos un pase de batalla. Este pase de batalla se puede participar de manera gratuita y también se puede adquirir el pase de batalla. Obviamente los que adquieren el pase de batalla van a tener mayores recompensas, mientras que si juegan de manera gratuita van a tener algunas recompensas, pero van a tener que invertir más tiempo y van a tener que jugar más. Otra de las cosas también que tiene este juego es la construcción de los niveles. Los niveles ustedes los pueden construir para que de estos niveles se integren dentro de la jugabilidad y así más personas puedan acceder a esos niveles y puedan conocer sus trabajos. Claramente, si sus niveles o lo que ustedes construyan se vuelve popular, van a tener unas que otras recompensas para ustedes, pues por lo que también están ayudando al desarrollo del juego y al crecimiento del mismo. También si desean jugar con amigos lo van a poder hacer dentro de los modos que tiene Black Ops Block Party. Aquí tenemos también las redes sociales que ya las vamos a ver. Black Ops Block Party lanzó la temporada número 1 el 28 de septiembre, o sea fue hace muy poco. Acá en esto ya se empezó a dar lo que son los NFTs de la temporada, que en esta temporada fue Godzilla el tema principal, donde vamos a encontrar bastantes NFTs de inspiración a Godzilla. Acá en esto ya como tal se da a conocer todo lo que vendría a ser la jugabilidad y la interfaz del juego, que también se los vamos a explicar más adelante. Estos son los NFTs gratuitos que vamos a encontrar dentro de Black Ops Block Party, pues ya que no es necesario o obligatorio llegar a comprar un NFT para participar dentro de Black Ops Block Party. Este rojito que vemos acá es el primero que nos van a dar y según vayamos jugando vamos a poder llegar a este de acá que es el negro. También dentro del juego vamos a poder evolucionar los NFTs invirtiéndoles algo que son las gomas o los chicles y también energías que vamos a ganar dentro del juego. Asimismo, para tener un NFT más competitivo a medida que vayamos subiendo de nivel. Como lo pueden ver, estos son los NFTs de la temporada de Black Ops Godzilla, que es la primera temporada. Este es otro también de los NFTs referentes a la primera temporada, que es Candy. También tenemos lo que es el pase de batalla o el pase de fiesta, como ellos lo denominan, donde vamos a encontrar estos NFTs, que de hecho si compran el pase de batalla, este de acá en esto, que es Dark, lo van a conseguir de primeras, que actualmente de hecho este NFT que ven acá, que es la primera recompensa del pase de batalla, cuesta $6 y el pase de batalla cuesta $15. O sea que si compran el pase de batalla automáticamente van a tener un NFT prácticamente que cuesta $6, por lo que podríamos decir que el pase de batalla le saldría por $9. O sea, para las recompensas que tiene creo que es bastante económico. También tenemos los incentivos comunitarios, que es actualmente lo que están dando a conocer en las redes sociales Black Ops Block Party, principalmente pues para que la comunidad siga creciendo y haya más jugadores activos dentro del juego, que si ellos llegan a 45.000 seguidores en Twitter y 175.000 en Discord, van a regalarle a los que hayan jugado durante la primera semana de la temporada, van a obtener 2 bolas de goma y 2.000 molas, que las bolas de goma y las molas son para
elevar el nivel de los NFTs. Así que si pueden participar y empezar a unirse a esta comunidad, les va a ir muy bien, ya que Black Ops Block Party está incentivando con bastantes recompensas lo que es el juego dentro de esta plataforma, ya que Black Ops Block Party está incentivando muchísimo la participación y están dando bastantes regalos. Por ejemplo, actualmente están sacando también minteos de unos NFTs que hacen parte de la temporada, pero estos obviamente se socializan dentro de las redes sociales y también dentro del juego. Los NFTs, de hecho, si se adquiere el minteo de primeras, puede llegar a tener unas recompensas. Estos NFTs, si los adquieren de primeras, aprovechando la cantidad que disponga Black Ops Block Party, van a poder revenderlos en unos precios bastante buenos, principalmente por lo que estos NFTs, al momento de adquirirlos directamente del marketplace primario, van a traer una caja y esa caja incentiva lo que es la colección de estos NFTs. También tenemos la hoja de ruta de lo que es el modo compilación, que es el modo construcción, del cual ya les comentaba anteriormente, donde van a poder construir algunas pistas o circuitos para los juegos de Black Ops Party. Y ya saben, si se vuelven virales o si se vuelven virales o Black Ops Block Party les permite dar a conocer estas construcciones, van a poder tener de pronto una que otra recompensa. Actualmente Black Ops Block Party tiene un token que se llama TVA. Este token como tal no se ha lanzado, pero pues ya está listado en el CoinMarketCap. Hasta donde tengo entendido no tiene todavía fecha, pero pues yo creo que va a tener un buen valor si lo pueden llegar de pronto. Si pueden estar pendientes, yo creo que van a poder de pronto llegar a ganar algo con este token. Este es el Twitter de Black Ops Block Party, que como pueden ver están patrocinando, dando a conocer lo que es la primera temporada, que está incentivada en Godzilla. Este es el mensaje que ya vimos, que es los incentivos por hacer parte de la comunidad. Actualmente tienen 38.200 seguidores y que de hecho si vamos a los incentivos, cuando lleguen a 45.000 en Twitter y 175.000 en Discord, van a poder de pronto llegar a tener una recompensa. Discord tiene más de 100.000, la verdad no sé cuántos exactamente tiene. Acá en esto también vamos a ver el mercado. Este es el mercado de Black Ops Block Party. Este lo podríamos definir como el mercado primario, porque es el mercado donde se listan principalmente los NFTs. Tiene un filtro, ustedes también van a poder conectar su cuenta, que les dejo también el link en la descripción para que se puedan hacer la cuenta. Acá en esto vamos a, por ejemplo, a filtrarlos por $10 que estén en venta, que sean blancos. También recuerden que los accesorios se pueden adquirir y vender dentro del marketplace. Los accesorios es una de las maneras como más fáciles de ganar sin la necesidad de invertir dentro del pase de batalla. Este es el NFT que les digo que es la primera recompensa del pase de batalla. Se llama Drag, cuesta $6. También vamos a encontrar uno que otro NFT. Por ejemplo, todos estos creo que ya están usados porque no están dentro de la caja. Algo chévere también es que acá en esto nos muestra el acceso de la temporada, o sea, de qué temporada son. Por ejemplo, este es acceso temprano, todos estos son accesos tempranos de la temporada. Este ya es temporada 1, beta privada temporada, cuesta $21 que de hecho en el análisis de este blanco, por ejemplo, de la temporada o privada o la beta, en caja están costando $50, $69, $100, $49. Estos están en caja. Este actualmente lo están vendiendo por $22. O sea, de pronto puede ser algo llamativo, creo que está económico, pues a comparación de los otros. Claro que obviamente estos están en caja. Si nos vamos a un mercado secundario como lo podría ser OpenSea, vamos a encontrar también NFTs, pero digamos este, que es el más económico actualmente, está costando $19, mientras que en el mercado primario, como lo pudieron ver, más económico estaban menos de $10. Miren, por ejemplo, las últimas ventas, el King Card 7.55. Bueno, ahora vámonos al juego. Dentro de Black Ops Block Party, el juego, vamos a encontrar los distintos modos de juego. El primero es Black Ops Brawl. Acá en estos son 3 juegos distintos. Dentro de cada uno de estos juegos vamos a tener unos puntajes al finalizar, ya que pues obviamente es una competencia, y al final
de los 3 juegos se va a sumar el puntaje total de cada uno de los juegos según nuestra participación. Y asimismo también vamos a tener como una especie de recompensas, pues según como nos haya ido. También tenemos Dream Code. Acá en esto pues básicamente si ustedes tienen amigos lo pueden jugar. El Party Bus, que también son como una especie de retos. De Junction, que ya lo vamos a ver. Y Build, que es el modo construcción. Vámonos a lo que es el Party Pass o el pase de batalla. Acá en esto tenemos los retos que son tanto diarios, semanales y de la temporada. Las recompensas, por ejemplo, yo tengo el pase pues gratuito. He tenido unas recompensas como es el Party Pass. Estas son las recompensas de arriba las que pues he accedido. Como pueden ver, este es el que les decía que es el que se van a ganar de primeras al adquirir el pase de batalla. Si nos vamos al final de todo vamos a encontrar la recompensa del NFT que vamos a obtener si tenemos el pase gratuito, que es este NFT de aquí, que es Frankie. Yo creo que este puede tener un muy buen valor si lo venden en caja. Tiene varios recompensas y varios NFTs. En el modo de juego, que el más recomendable es Junction, y ya lo vamos a ver. Black Ops Block Party tiene varios métodos de juego. Junction es uno de los más recomendados principalmente porque integra como tal todos los modos de juego. Es un mundo abierto pero muy pequeño. En cada una de las fases o plantas que encontramos dentro de este juego, que ya las vamos a ver un poquito más grandes. Por ejemplo, lo que están viendo en este momento al fondo es la fusión de los NFTs, así como lo oyen, pueden llegar a fusionar los NFTs o las habilidades que tienen los NFTs para subir el nivel del NFT principal con el que jueguen o llegar a combinarlo para subirle el valor y poderlo vender en el marketplace. Cada una de las plantas tiene como un modo de juego que es recoger las vibras o las energías. En mi caso pues ya las he recolectado casi todas, así que es difícil llegar a ver o encontrar una que otra vibra. Por cierto, los NFTs ustedes los van a poder equipar con ciertas habilidades y dentro de los juegos Dan B van a encontrar los NFTs que tienen actualmente. Por ejemplo, el que yo tengo actualmente fue la fusión de estos dos, o al menos la fusión de las habilidades, por eso es negro con rosado. Y otra de las cosas pues chéveres de este juego es que dentro de los modos de juego, según estemos jugando, por ejemplo si es un juego de disparos o es una carrera, vamos a poder intercambiar los NFTs y de esa manera vamos a poder competir de mejor manera. Así que al momento de equiparlos, traten de equiparlos o especializar cada NFT que tengan en un modo de juego distinto, ya sea carreras, el otro sea disparos, y asimismo van a poder competir mejor. Recoger estas energías es bastante recomendado si entran dentro del modo Junction, ya que de pronto van a poder tener la participación o ganar alguna que otra recompensa, como lo pueden ser accesorios. Y creo que esto es todo. Recuerden que les voy a dejar el link al Discord y a la página para que puedan ingresar. Así que ya nos vemos.